Ahí fue donde más tomó sentido mi vida. Y dije, si estoy haciendo algo bueno, si estoy llevando a Cristo, tengo que cambiar. ¡Qué agradable sujeto! Sean bienvenidos a otro video de Catholic Team. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Me llamo Moisés, un gusto conocerlos a través de la pantalla. En este video les vengo a compartir mi testimonio de encuentro con Jesús. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Antes de iniciar, quisiera compartirles esta frase. En el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Me hizo entender los planes que Jesús tiene para mí, pero antes no fue así. La verdad, las cosas como son. Yo nací el 4 de septiembre en la ciudad de Puebla, soy poblano. Mis papás es el señor Noé Luna y mi mamá Alicia Aguilar, que somos 5, con 2 hermanos, Marco Antonio y Elizabeth. Ellos son más grandes que yo. En nuestra niñez vivimos situaciones complicadas. Mi papá tomaba mucho. A la fecha todavía lo hace, por lo que sé. Y eso traía muchos problemas en la casa, violencia, gritos, palabras obscenas, hirientes. Pues mis hermanos, cuando tuvieron la oportunidad de salir de casa, lo hicieron para huir de este problema. Lo complicado fue que gran parte de mi adolescencia y juventud viví todavía esta situación junto con mi mamá, los dos solos, creciendo en este ambiente. Ese ambiente provocó en mí miedo, mucho miedo, me cohibía mucho al estar en casa. Y también estaba generando un enojo hacia mi padre por toda la situación que estábamos pasando. Todo este problema pasó entre mis tiempos de secundaria y preparatoria. Antes de terminar la secundaria pasó un hecho importante, ¿no? Porque en un momento en el cual mi papá llegó tomado, enojado, como cada noche o día, intentó matar a mi mamá con un machete en la mano. Fue un momento complicado para mí. Yo en esos entonces tenía miedo, pero me lancé para proteger a mi mamá porque no sabía qué otra cosa hacer. Me puse entre mi padre y mi madre y evité que le pegara el machete. La quería matar. Era un momento cumbre en mi vida. No veía mi vida sin mi mamá porque era lo que tenía cerca. Claro, también estaban mis hermanos, pero esa cercanía no estaba como con mi madre. A raíz de eso vino la calma. Mi mamá tomó valor, porque también tenía mucho miedo. Tomó valor y decidió denunciar a mi papá. Mi hermano y yo fuimos como testigos, pero más yo porque yo presencié todo. Entonces fue una victoria en nuestra vida porque mi papá estuvo tras las rejas. Y de ahí ya no volvió a la casa. Hubo varios problemas, claro que sí, pero ya no tantos como en ese entonces estaban, ¿no? Las cosas. Y entre secundaria y prepa empecé a tomar a causa de toda esa vivencia que tenía. Por aquí pueden ver la imagen de cómo era yo en esos entonces. Tenía más cabello, estaba menos gordito. ¿Bromeas? Es un papucho. Y empecé a tomaba para sentirme bien, para no sentirme triste, para sentirme feliz. Era lo que quería yo, quería estar feliz. Todo esto pasó en ese tiempo. De ahí crecí, me fui a la universidad. Ya en la universidad cambié un poco, ya no tomaba tanto. Digamos que en todo este entonces yo no conocía a Jesús. Obviamente ya estaba bautizado y tenía mi comunión y mi confirmación, pero para ese entonces nada, ¿no? O sea, solo sabía que Jesús y Dios estaban y ya, solo los conocía, no había un encuentro, ¿no? En la universidad conocí a una chica que fue mi novia en ese entonces y por ella fue que conocí a Jesús. Ella fue la primera que se acercó a Dios y ya a mí me estaba tratando de jalar, pero yo en ese entonces todavía estaba con mis excesos del alcohol, conocía amigos y empezaba a tomar, ya no llegaba a mi casa, llegaba tarde o llegaba el otro día y pues como ya vivía con mi mamá a raíz de todos los problemas que pasaron, pues ella es la que mayormente se preocupaba por mí y que al final de cuentas pues sabía lo que estaba sucediendo, pero no le hacía caso. En ese entonces no la escuchaba. A raíz de todo esto, todos estos problemas de tomar, de salir con mis amigos, de hasta decir mentiras, de portarme mal con mi mamá, de no ser el hijo que esperaba, hubo un día que me fui a Puebla sin permiso y con muchas mentiras. ¡Fuimos timados! A festejar con unos amigos el cumpleaños de la novia de uno de ellos. Y en ese entonces la situación en Puebla estaba muy complicada, estaba empezando a complicarse. Antes Puebla era muy tranquilo, pero por esos años, en el 2015, si no mal recuerdo, nos fuimos de fiesta. Fue en octubre, bien recuerdo, fue como a finales ya del año cuando pasó esta situación. Salíamos de un rock pub, era un rock pub, la neta no sé si exista, y íbamos varios chavos, éramos un grupo como de 8 personas, 9, y no cabíamos en un solo taxi. Entonces decidimos irnos
en mitad. Unos se fueron en un taxi y otros en otro taxi. Entonces paramos un taxi porque pues ya ellos ya se habían ido. Parecía taxi, era un taxi pirata, les recuerdo. Fuimos timados. Puebla había nuevas rutas para acceder a las vías importantes. En eso el taxista pues se metió en un callejón, pero pues era algo normal porque mi amigo decía que por ahí era la ruta, ¿no? Pero en eso se quedó parado un momento y en eso se subieron otras personas al taxi y nos asaltaron. Fue un momento cañón. A partir de ese entonces, a partir de ese momento, ya no sabía qué hacer. En el momento en que se subieron, nos empezaron a dar vueltas por la ciudad de Puebla. Empezó a pasar por mi mente que nos iban a matar, que nos iban a sacar los órganos. O sea, era una cosa muy, muy impactante. Pero eso pasaba por mi mente. Y créanme que mi vida pasó por mis ojos. Ahí entiendes de verdad el sentido de que tu vida pasa por tus ojos. Nos taparon los ojos, obviamente no sabíamos a dónde íbamos. Estos chavos, porque eran varios, eran como 4 personas que se subieron al taxi. El taxista estaba involucrado, obviamente. Nos quitaron cartera, nos quitaron celular, nos decían que no nos pusiéramos valientes, que porque nos iban a matar, traían armas blancas. Entonces sí, yo me preocupaba también por la novia de mi amigo, porque dije, no manches, nos bajan, se la llevan y ya no sabemos nada de él. ¡Vamos a morir! Por gracia de lo alto, no pasó nada. Solo fue el susto, la verdad. Nos quitaron hasta ropa, inclusive hasta los tenis. O sea, fue algo... Y ya nos bajaron en una colonia muy gacha por la recta Cholula. Y todavía nos dicen, ¿no? Si se dan la vuelta o algo, los vamos a balacear. Aquí tenemos una pistola. Después de eso nos fuimos a una comisaría. La encontramos ahí cerca. Les contamos a los policías lo que pasó. Levantamos la denuncia. Marqué al único número que me acordaba porque pues no tenía celular. Pues ya, de ahí en ese entonces fue cuando dije ya, párale a tu vida porque no te va a llevar a nada. Mi novia de ese entonces estaba con Jesús, ya estaba en un proceso, ella fue la que me invitó a un retiro y dije, sí, claro, acepto. Ese es un verdadero hombre. Por todo lo que ya había sucedido, ¿no? Claramente era como que no, para mí era una señal. O sea, realmente sí fue una señal de Jesús y que en ese entonces no lo conocía, ¿no? Viví mi retiro, viví mi primer encuentro, pero yo no encontré a Jesús ahí. Yo encontré a Jesús en una misión. Me preparé con estos chavos. Después de que viví mi retiro, salí, cambié mucho con mi mamá, cambié mucho mi vida, pero también quedaban todavía algunas cosas. Entonces me uní al grupo juvenil que se llamaba Fiat. Voy a agregar una foto de ellos porque con ellos me fui de misiones. Fue mi primer misión, fue como mi primer momento de evangelización. Yo no sabía qué onda, ¿no? Y obviamente hubo una preparación previa para la Semana Santa del 2016. A raíz de eso, yo encontré a Jesús en mi misión. Increíble. Créanme que fue un momento cumbre. Yo no entendía todo lo que había pasado. Claro, encuentro a Jesús y digo, ok, Jesús, tú eres mi salvador y todo. Pero he vivido tantas cosas en las cuales tú no estabas ahí. Y claramente Él estaba ahí, pero yo no lo reconocía. Porque pues Él permitió que llegara todo esto, o sea, que pasara toda mi situación desde mi adolescencia hasta este momento, que en el 2016, que lo encontrara y que lo viera con mis propios ojos. Fue un hecho impactante para mí porque llegamos a una casita donde una familia estaba viviendo lo mismo que yo había vivido antes. El esposo y el papá de la niña había dejado a su mamá por otra persona, tomaba mucho también y hubo violencia, ¿no? Y la niña extrañaba mucho a su papá. Ahí fue donde entendí todo lo que había pasado. Para eso había vivido todo, para que yo fuera y diera testimonio de lo que Jesús había hecho en mí. Ese es un verdadero hombre. Y créanme que fue muy bonito ver a la niña sonreír porque era una niña que estaba muy cohibida. No quería hablar con nosotros, se alejaba de nosotros, de hecho. Sí fue muy importante e impactante para mí. Ahí fue donde más tomó sentido mi vida. Y dije, si estoy haciendo algo bueno, si estoy llevando a Cristo, tengo que cambiar. ¡Qué agradable sujeto! De ahí fue que empecé a formarme más con Jesús. Asistí con más sentido, con más entrega al grupo. Llegué a ser coordinador y fue muy chido porque Jesús me llenaba y me ayudaba. Viví varios cursos, de verdad hice cosas que no había hecho, había cambiado cosas en mí y que todo era gracias a Jesús. Pero claramente puedes estar en lo alto y de ahí puedes bajar, ¿no? Puedes caer si no le encuentras todo sentido de que Jesús es el que manda y no tú, que Él toma las decisiones y no tú. Yo lo olvidé en ese entonces cuando estaba de coordinador y todas las situaciones que habían pasado, ya estaba bien, pero engañé a mi novia en ese entonces y pues ahí valió todo, ¿no? Todo lo que había llevado, todo lo que ya había cambiado, pues relativamente se destruyó, ¿no? Se destruyó por el pecado, por el placer. Después de eso, a raíz de ese problema,
Obviamente me arrepentí de corazón, entendí el daño que había hecho y quería arreglarlo, pero pues las cosas no se pudieron arreglar. Estuve con ella todo el tiempo más, pero de ahí no funcionó y terminamos, ¿no? Entonces, para esto, tiempo después de todo lo que pasó, me fui a Chiapas a estudiar una maestría y ahí encontré a mi segunda comunidad, donde me ayudaron a fortalecerme más. Ellos se llaman Tribu de Amisadai. Por la gracia de Dios todavía sigue el grupo en Tuxtla y son grandes amigos. Me ayudaron mucho, me ayudaron a encontrarme otra vez con Jesús y ahí fue donde entendía más mi rol en la iglesia, para evangelizar, para formarme yo también, para poner en práctica lo que yo también estaba predicando. No solamente saberlo y quedármelo, ¿no? Sino hacer un servicio, servir a los demás, que eso es lo importante. Servir como Jesús servía. Con la gracia de Dios y conociendo otras amistades, pude experimentar mi segunda misión, pero esta fue a Cuba. O sea, ya no fue aquí dentro de mi país o en mi parroquia, ya fue fuera, ¿no? Saben que la misión es ad intra y ad extra, ¿no? Entonces era afuera. Y en ese proceso de Cuba fue súper bello. Todavía traía secuelas de la relación con mi papá, con mis hermanos. En ese proceso fue que dejé que Jesús me reparara, que me sanara. Y también yo se lo pedí porque sabía que lo necesitaba. Tenía que dejar ir cosas que no me estaban haciendo bien. Y para el 2019, que fue la primera misión, imagínense, 2016, 2015, que pasó todo hasta el 2019, ha sido un proceso largo, pero ha sido muy bonito porque he entendido más todo lo que Jesús me ha permitido vivir. Y le encuentro sentido más a la vida porque sé que Él quiere que pasen así las cosas, para que yo sea fiel testimonio de que estando con Él, aunque vengan cosas malas o peores, tú vas a estar aquí y tú vas a ser su servidor y tú vas a estar protegido, y también tu familia, porque no solamente trabajas por Jesús para ti, ¿no? Que ese es el sentido menos, trabajas para los demás y por ende Jesús te bendice a ti y a tu familia. Obviamente en ese entonces de mi conversión no lo sabía, o sea, en estos 4 años lo he entendido y todavía me faltan más tiempo con Jesús. Pero créanme que después de la misión he entendido que tengo que llevar el evangelio, que ser testimonio vivo aquí en mi casa y afuera. Y más ahora, ¿no? Con esta pandemia, que se están perdiendo mucho el ser caritativos, el ser amorosos. En estos momentos de cuarentena, Jesús ha sanado otras partes de mi vida. Me ha ayudado mucho. De verdad, Jesús sana cuando tú se lo pides. Es por eso que siempre debemos de pedir las cosas. No debemos de decir, ay Jesús, tú sabes lo que tengo en mi corazón. No, es decirle, Jesús, necesito la gracia de esto. Te lo pido, ayúdame. Las cosas como son. Y es en ese momento cuando Jesús actúa. Créanme que ha sido muy bonito. Los invito a que de verdad tengan la oportunidad de servir a Jesús, de que sean buenos como Él. Porque a eso estamos llamados, a evangelizar, a llevar su palabra, pero a transfigurarnos en Él y como Él, a ser como Él. Y no solamente ir por la vida caminando sin un sentido, sino con una meta que es el cielo, ser santo y ayudar a los demás a que sean santos. Usted es muy gentil. ¿Te animas? ¿Te animas a seguirlo? ¿Te animas a cambiar? Yo ya lo hice y soy testigo de tantas cosas que ha hecho Jesús en mi vida. Y hay tanto más de lo que pueda platicar. Pero hasta ahora será esto. Gracias por ver el video. Aquí te dejamos las redes sociales para que los puedas seguir. Que nada te turbe, solo Dios basta. Bendiciones.